pero enriquece mucho la participación y la interacción entre los que estamos en este auditorio, el que de manera no formal, sino espontánea, nos pudieran decir de dónde vienen y qué es lo que hacen. O sea, quien quiera expresarnos, si vienen de otros estados, si vienen del nivel operativo, del nivel… sería muy interesante conocer quiénes nos acompañan y nos hacen el honor de estar aquí. Adelante, por favor. Buenos días, soy la doctora Soledad Aragón y vengo de la CROC, soy la directora de la Escuela Nacional de Formación de Cuadros de la CROC. Me interesa mucho estar en esta mesa y ver qué es lo que necesitan, porque es un tema que le interesa a los trabajadores. Muchas gracias. Adelante, por favor. Una disculpa que no tienen micrófono, pero creo que sí se escucha. ¿Sí lo escuchan? Gracias. La verdad, los felicitamos porque he estado muy enriquecedor esta semana, he aprendido mucho y la verdad, pues hemos estado muy bien en las ponencias. Gracias. Adelante, si fuera tan amable. Gracias, doña Mayra. Muchas gracias por estar aquí. Adelante. Venimos de la Federación Perdón, ¿sí? Venimos de la Federación del Distrito Federal y Área Metropolitana, CROC. Muchas gracias. Y aquí, bueno, no sé cuál sea la relación de que tenemos aquí, por supuesto, el senador, nuestro líder de la CROC, seguro también por ello. Y el interés, qué bueno que haya despertado tanto interés entre todos los trabajadores. Adelante. Muchas gracias. Adelante, señorita. Sí, profesor Luis Adrián Quiroz, y soy el coordinador general de la Organización de Derechohabientes Viviendo con VIH-Sida del IMSS, y también representando a la red de acceso, que somos 18 organizaciones de la sociedad civil, y nos interesa mucho el tema de la reforma de la salud en México. Muchas gracias. Y bienvenidos. Bueno, buenos días. Soy Rosalinda Robles Burguete, jubilada del Seguro Social y aparte dirigente nacional de Defensa Ferrocarrilera, que creo que le suena así como de ferrocarrilera. Pues sí, todavía seguimos a 20 años con la misma problemática y ha sido muy importante esta semana. Hemos aprendido, conocemos ahora cómo defender a varias de las problemáticas que tienen los compañeros en 27 estados de la República, y todo lo que hemos visto aquí estamos tratando vamos a hacérselos llegar y vamos a hacer reuniones en los estados para informarles lo mismo, pidiendo que nos apoyen con los ponentes para que ya en universidades que ya ahorita hablé nos van a apoyar para que se hagan estas reuniones. Gracias. Gracias, muy amable. Bien, adelante, doctora. Diplomada en Seguridad Nacional, y vengo en representación de la Federación Nacional de Colegios Médicos, Comité de Seguridad. Debido a la inseguridad que estamos viviendo en Morelos, nos vimos forzados a formar un comité estatal de seguridad por el Colegio Médico y a nivel nacional por la Federación otro comité de seguridad. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Nosotros representamos a AMELAF, Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, que aglomera a 52 laboratorios mexicanos, 100% mexicanos, y nos interesa mucho la información que se genere en este foro. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días a todos. Yo soy el licenciado Carlos Dueñas, vengo secretario técnico de la Comisión de Salud del Poder Legislativo de Baja California. Una felicitación por el foro, excelente, y nos llevamos mucha tarea para aterrizarla allá en Baja California. Pues muchas gracias. Nuevamente les doy a todas y a todos la bienvenida. Es el último día de esta gran semana, que el tema que hoy nos toca comentar durante todos estos días ha sido la reforma de salud en México y su impacto en los principios de la seguridad social. Hoy, pues,
como todos los días, también tenemos una agenda extraordinaria en donde tocaremos el Sistema Nacional de Salud Universal y otros enfoques para la transformación del sector salud. Si ustedes me los permiten, ya están con nosotros nuestros ponentes, que me permito presentar y les pediré a ellos también que los conozcan para que de manera muy rápida por lo menos nos digan su nombre, escuchemos su voz y que podamos dar inicio a nuestra sesión plenaria. Si fuera tan amable, Rafael. Sí, buenos días a todos, mucho gusto. Sí, no sé. Nada más, Apache. Buenos días a todos, mucho gusto por la invitación. Agradezco la invitación por parte del Senado a este foro. Yo soy Rafael González Guzmán, soy profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. También he sido durante muchos años médico del Sistema Nacional de Salud, trabajando en colonias pobres de nuestra Ciudad de México. Y adicionalmente, lo digo por lo que vamos a exponer, soy secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, que tenemos pues representación y contacto como asociación científica y social en muchos de los países de nuestra América Latina. Entonces es un honor venir con todos ustedes aquí a compartir nuestros puntos de vista, nuestras experiencias y las experiencias por construir un sistema de salud digno para todos nuestros pueblos de América Latina y de México. Gracias, gracias Rafael. Buenos días, agradezco la invitación a participar en este foro organizado por la Comisión de Seguridad Social del Senado. Un gusto tener esta diversidad de actores sanitarios, sociales, políticos que pueden contribuir a la reconstrucción del sistema de salud en México. Yo soy Oliva López Arellano, soy médica, maestra en Medicina Social, doctora en Ciencias en Salud Pública y profesora investigadora del doctorado en Ciencias en Salud Colectiva y de la maestría en Medicina Social de la UAM Xochimilco. Gracias. Pues yo también haré lo propio. Soy Marilena Barrera, hoy senadora de la República. Quiero comentarles que tuve el privilegio de ser secretaria de Salud de mi estado, del Estado de México, y al igual que ustedes, hoy lo que nos une es el mismo objetivo de poder transformar a México, pero sobre todo darle mayor seguridad tanto a los trabajadores como crear un verdadero sistema de seguridad universal que pase del papel a la acción, a la realidad, y que bueno, que podemos trabajarlo juntos. Adelante, colega. Si te presentes. Mi nombre es Isaías González Cuevas, secretario de la Comisión de Seguridad Social aquí en el Senado. Mi nombre es Carmen Ramona Ponce Meléndez y vengo en representación del Grupo de Trabajo de Seguridad Social Universal. Este trabajo que hemos realizado lo signan la Unión Nacional de Trabajadores, es decir, el Sindicato de Telefonistas, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Reflexión Laboral, CEREAL, la CROM, el Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván y la Red de Mujeres Sindicalistas. Vamos a hacer una presentación de nuestra propuesta de salud, de un sistema único de salud universal. Pues ya la escucharon, es la licenciada Carmen Ramona Ponce Meléndez, quien tiene una amplia experiencia en muchos temas, tanto en cuestiones de finanzas públicas, así como también es investigadora del Centro de Capacitación para el Desarrollo Económico de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Es además profesora de Evaluación de Proyectos y Programación Presupuestaria de la UNAM, profesora en la Universidad del Valle de México, es colaboradora de un medio de información, coordinadora de programas de radio, en fin, hoy le damos el uso de la voz
licenciada para poder exponer su ponencia. Bienvenida al Senado de la República. Muchas gracias, agradezco muchísimo a los senadores por habernos dado la oportunidad a la Coordinación de Seguridad Social de presentar nuestro proyecto. Quisiera que por favor se transmitiera. Ya está, muchas gracias. Como les decía, este proyecto ha sido elaborado por la Red de Mujeres Sindicalistas, la Unión Nacional de Trabajadores, el Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, el Centro de Reflexión y Acción Laboral. ¿Qué es lo que estamos planteando desde la mirada de los y las trabajadoras? Una seguridad social universal, que contemple un análisis del mercado laboral y su impacto en la seguridad social, la creación de un sistema único de salud, un nuevo enfoque en la administración de pensiones y la creación del Instituto Nacional de Pensiones, el seguro de desempleo, el derecho a la vivienda y, por último, cómo planteamos el financiamiento de todos estos elementos. Como podrán ver, la parte de seguridad social está inscrita en un contexto donde consideramos la salud como una parte esencial de la seguridad social universal. ¿Qué queremos los y las trabajadoras? Nuestro enfoque está sustentado en un enfoque de clase, de derechos humanos, así como de los principios de universalidad, integralidad, solidaridad y de igualdad con perspectiva de género. La seguridad social representa una conquista laboral de las y los trabajadores, un derecho humano fundamental, inalienable, pero también hay una obligación del Estado como garante de la seguridad social. Asumimos la seguridad social en su dimensión más amplia, de universalidad, integralidad, calidad, con perspectiva de género, derecho que contribuye a la distribución de la riqueza para una justicia social inclusiva. Por favor, pasamos a la siguiente lámina. La siguiente, por favor. La siguiente. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hacer una breve referencia a la situación que guarda el mercado laboral. Como les decía, nuestra propuesta es desde la mirada de los y las trabajadoras. Consideramos que uno de los determinantes sociales de la salud, sin duda, es el empleo y el salario digno. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros vemos que nuestra actual situación es una enorme presencia de informalidad laboral. Esta informalidad laboral se compone en un 47.5% del sector informal, es decir, todas esas empresas que no tienen un registro formal. En un 23.8% en empresas, gobiernos e instituciones que, aunque están en la formalidad, generan empleo informal. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores que están laborando en estas instituciones no tienen seguridad social, no tienen acceso a las instituciones de salud. Tenemos el trabajo doméstico remunerado, que representa el 7.5%, y el ámbito agropecuario, todos esos trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, de las agroindustrias, que nos significa un 21.2%. ¿Cuál es el común denominador de estos trabajadores y trabajadoras que están en la informalidad? Que no tienen acceso a instituciones de salud, que no tienen seguridad social. Es decir, en este país tener un empleo ya no necesariamente significa tener seguridad social. En suma, tenemos sin acceso a instituciones de salud, sin seguridad social, 29.6 millones de trabajadoras, trabajadores y sus familias. Esto es decir que este 29.6 tiene un efecto multiplicador de 3, con lo cual podríamos tener aproximadamente 80 millones de personas. Esto explica por qué en el Seguro Popular hay 50 millones de afiliados. Según Coneval, nos informa que hay 72 millones de personas que carecen de seguridad social, es decir, el 61.2% de la población del país. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha deslaborizado el acceso a la seguridad social, creando equivocadamente la idea
de que los derechos laborales y la seguridad social son un privilegio. ¿Cuáles son los efectos perversos de esta precarización social? Bueno, esta precarización social tiene, entre varios efectos muy importantes, las cuotas obrero-patronales. ¿Por qué son tan bajas las cuotas obrero-patronales? Por esta informalidad laboral. Todas estas personas que trabajan en la informalidad laboral evidentemente no cotizan en las instituciones de seguridad social y por lo tanto el quebranto financiero de estas instituciones es una realidad. ¿Qué otro efecto tenemos muy importante? Bueno, pues resulta que los salarios son muy bajos. El 60% de la población ocupada percibe de 1 a 3 salarios mínimos. Como los salarios son bajos, pues las cuotas obrero-patronales también son bajas. Lo que se dice, la masa salarial es muy baja. Coloquialmente lo que podríamos decir es que los salarios son miserables. Y entonces también ahí tenemos otro problema de salud muy importante. Ahora, este 61.2% es un promedio nacional, pero si nosotros analizamos este porcentaje a nivel regional, nos vamos a encontrar unas sorpresas importantes. Por favor, pasamos a la siguiente lámina. Tenemos una polarización social y de protección en salud muy importante. Como les decía, el promedio nacional de trabajadores y trabajadoras sin acceso a instituciones de salud es de 63.8%, pero en Nuevo León es de 44%, es decir, 44 de cada 100 trabajadoras y trabajadores no tienen acceso a la salud. Sin embargo, en Chiapas es de 84.7%, en Veracruz de 82.6%, el doble de lo que sucede en Nuevo León y 20% más de lo que está sucediendo a nivel nacional. ¿Esto qué implica? Implica un esquema nacional altamente polarizado, no solo en términos de acceso a instituciones de salud, también en atención a la salud y desde luego en los cuadros epidemiológicos que tiene cada una de estas entidades. ¿Cómo se refleja de manera más evidente esta polarización? Bueno, es muy simple. El Seguro Popular atiende 1.553 enfermedades, mientras que el Instituto Mexicano de la Salud 12.487 diagnósticos. Es muy obvia la diferencia, ¿verdad? Por otro lado, los costos de operación del Seguro Popular son los más altos de la OECD. ¿Qué proponemos? Proponemos un sistema único de salud que dé respuesta a parte de esta problemática. Proponemos una homologación hacia arriba. Queremos que todas esas personas que hoy tienen acceso al Seguro Popular tengan acceso a los servicios equivalentes a los que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Un sistema único de salud, ¿cómo lo concebimos? Una sola institución prestadora de la atención en salud, tomando como referencia al modelo de atención del Instituto Mexicano de la Salud, donde todas y todos los habitantes del territorio nacional podrán acceder a la atención de salud con las mismas prestaciones en especie y en dinero, independientemente de su forma. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. La siguiente, si es tan amable. No, perdón, la anterior. La anterior es esa, efectivamente. Creación de un sistema único de salud. Tomamos como referencia muy importante el artículo 4 constitucional. Toda persona tiene derecho a la salud. Creemos que la creación de un sistema único de salud comprenda una atención integral, pública, universal, solidaria, equitativa y de calidad. Sus ejes claves son integral, inclusión para todos y todas, la salud como un derecho y no como un privilegio.
¿Cuáles son las acciones inmediatas? Bueno, la evaluación de desempeño, un censo personal sanitario, construcción de unidades médicas y hospitales con su equipamiento de recursos humanos y materiales, una Contraloría Social. Creemos que el gasto público debe incrementarse, el gasto público destinado a salud. Por cierto, se me olvidó mencionar que a pesar de que los gastos tan altos que tiene el Seguro Popular, el gasto de bolsillo no ha disminuido. Y en los últimos años, los gastos o los recursos destinados al Instituto Mexicano del Seguro Social se han reducido y lo único que ha crecido son los destinados al Seguro Popular. ¿Qué proponemos en gasto público? Proponemos una proporción del 6% del PIB, actualmente es de 3.1%. Un sustento importante de toda esta propuesta es el hecho de que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Esto está en el Protocolo de San Salvador, OEA 1988, y está suscrito por México. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Como les decía, en los determinantes sociales de la salud consideramos de manera muy importante el salario y el empleo digno, pero también el acceso a una pensión digna y el acceso a la vivienda. Estamos proponiendo la creación de un Instituto Nacional de Pensiones, un instituto que se sostenga en 3 pilares: las cotizaciones de los trabajadores formales, las cotizaciones de los trabajadores informales y las cotizaciones del sector patronal, es decir, de los empleadores. Una pensión universal digna. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. En materia de vivienda, creemos que una vivienda digna implica una posibilidad muy importante de evitar problemas de salud y de salud pública especialmente. Entonces, estamos proponiendo la creación de un instituto de vivienda. Me dirán que ya existe una institución con estas características, pero creemos que debe reformarse y que debe dársele mayores funciones y mayor autonomía. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Quisiera mencionarles también que en el caso del Instituto de Pensiones, este debe ser un órgano desconcentrado, con personalidad jurídica y finanzas propias. Todos los sistemas de pensiones actuales se integrarían a este instituto mediante un proceso de homologación, insisto, homologación hacia arriba, tomando como norma superior lo establecido en el IMSS. Este proceso deberá concluir en un lapso no mayor de 6 años a partir de su aprobación. Necesitamos formular un índice de precios basado en la variación anual promedio de los alimentos y de una canasta básica que cubra las necesidades reales de las personas a fin de determinar los incrementos anuales de las pensiones. Se acogerá a lo establecido en las revisiones de los contratos colectivos de trabajo. Esto es importante porque cada vez es menor el número de pensiones activas, ya la mayoría son pensiones que les llamamos pasivas, ¿verdad? Es decir, que no se reflejan las modificaciones de los contratos colectivos de trabajo en las pensiones. Derecho a la vivienda. A través de este Instituto de Vivienda se fijarán tasas de interés preferenciales para la adquisición, autoconstrucción, reconstrucción y mejoramiento de créditos blandos para la vivienda. Necesitamos incentivar de nuevo la adquisición de vivienda. Esto entra en contradicción con lo que se está planteando en el seguro de desempleo. ¿Cuál es el financiamiento que estamos proponiendo para todo este esquema? Estamos proponiendo 3 pilares básicos.
aportaciones de trabajadoras y trabajadores formales e informales, aportaciones patronales, formales e informales, aportación del Estado, federal, estatal y Distrito Federal. Perdón. Consideramos que la seguridad social debe ser gratuita para la población que tenga un ingreso menor a 2 salarios mínimos generales del DF. Si bien es cierto que un sistema único de salud es una acción propuesta de manera importante por nosotros, consideramos que si no se modifica la actual política salarial, la política de ingreso, difícilmente se va a poder mejorar la parte de aportaciones. Difícilmente se va a mejorar la situación financiera de instituciones como el IMSS o el ISSSTE, aun cuando existan apoyos fiscales. Es decir, nosotros planteamos como financiamiento estos 3 pilares, pero además apoyo fiscal del Estado, apoyo fiscal que se puede lograr a través de impuestos y que tendría que haberse canalizado a la seguridad social con esta reforma fiscal aprobada en 2014. Yo agradezco mucho su atención y con esto concluyo. Muchas gracias, licenciada Carmen Ponce Meléndez. Pues muy interesante las propuestas que nos hace desde la perspectiva, desde la mirada de los trabajadores, cómo ven una seguridad social universal. Me parece que hay este primer punto de análisis del mercado laboral, la semblanza que hace de la informalidad, creo que se han tenido grandes avances y sin embargo hoy tenemos todavía a un gran número de familias, de personas que desafortunadamente, y bien lo toca la licenciada, el ejemplo de la vivienda, que no se tiene acceso a una vivienda formal, a la adquisición de una vivienda digna, el que todavía estamos buscando cómo poder, que es informal, pero no es ilegal el trabajo que ellos están realizando y que podrían tener también acceso a derechos universales, y por eso comentábamos hacer real lo que se establece en nuestra Constitución. Pero les dejo a ustedes, si tienen alguna pregunta que le quieran realizar de manera directa a la licenciada, si quisieran hacer algún comentario, si nos dan su nombre y hacen la pregunta. Adelante, por favor. Gracias. Mi nombre es Homero Pineda y mi pregunta va enfocada en cuáles serían los mecanismos de captación. Gracias. ¿Cuáles serían los mecanismos de captación propuestos para un sistema de pensiones contributivo como el que acaba de expresar el Instituto de Pensiones, que es como una cuota tripartita a través de aportaciones patronales de los trabajadores informales y también por parte del Estado? ¿Cómo captaríamos en este sentido las aportaciones de los trabajadores independientes para este Instituto de Pensiones? Porque ese ha sido el meollo de todo esto, ¿no? ¿Cómo captar los ingresos? En el sector formal, pues obviamente se disminuye la cuota obrero-patronal de acuerdo al salario, pero en los trabajadores independientes es todo un misterio. Entonces yo le preguntaría cuál sería este mecanismo de captación. Nos esperamos a que haya más preguntas para contestarlas todas, por favor. Hola, muy buenos días. Soy doctora, médico cirujano, Anaí Ruano, médico anestesiólogo, y mi pregunta sería, ¿cuál sería el panorama de los médicos y de las enfermeras? Muchos de nosotros trabajamos en 2 instituciones. Teniendo un fondo único, ¿sería posible esta práctica de seguir en 2 instituciones o tendríamos que escoger una sola institución para trabajar? Gracias. Doctor.
Estoy aquí en representación de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social. Durante la semana hemos escuchado con los señores senadores integrantes de esta comisión uno de los foros más trascendentes para saber qué clase de país somos y qué clase de país podemos ser. La maestra Ponce nos habla de una fusión de los institutos de vivienda del Estado mexicano, Infonavit, Fobiste, y de inmediato percibo un impacto profundo que sería, en primer lugar, útil para el crecimiento económico, porque la industria de la construcción tiene un efecto multiplicador en automático sobre el crecimiento del producto. Pero también porque serviría para atacar uno de los más graves males que afectan a la economía de nuestro país, la informalidad, y el incentivo de una vivienda podría ser uno de los instrumentos más poderosos para que el trabajador ingrese a la economía formal y tenga la posibilidad de adquirir una vivienda. Le pregunto a la maestra Ponce, ¿cómo concibe ese gran proyecto transformador de la vivienda de los trabajadores que podría el Estado mexicano asumir algún día, sus formas de captación y los mecanismos de representación obrero-patronales que pudieran hacer eficiente ese nuevo instituto de la vivienda de los trabajadores que podrían hacer en el futuro? La felicito, maestra. Gracias por sus respuestas, maestra, si fuera tan amable. Sí. Respecto a este comentario, déjeme acercarme el micrófono porque siento que no me escucho bien. Esta situación de lo que es ilegal o no es ilegal, quiero hacer un ejemplo. En este 23.8% de empresas, gobierno e instituciones que son formales, voy a poner un ejemplo, Bancomer. Bancomer es una empresa formal, nadie me lo podrá aquí discutir. Sin embargo, genera empleo informal, porque lo